Muy buenas, estimadas personas estudiantes. Mi nombre es Pavel Bolívar. Yo soy profesor, tutor de la Universidad Estatal a Distancia del curso Literatura Costarricense e Identidad Nacional. Este es el último de los videos de refuerzo de desarrollo específico de algunas temáticas que ya se trabajan en otras que ya se trabajan en las tutorías, pero que considero les puede servir para ampliar un poco más, para detallar de una manera más amplia las diferentes temáticas que aparecen en los capítulos y que, como dije, se desarrollan en las tutorías, pero uno sabe que a veces en el espacio que se da no es suficiente para cubrir las, las temáticas tan profundas, las temáticas tan prolíficas que vemos en la unidad didáctica. Y además pensando en que este reforzamiento les puede ayudar de cara al último proyecto y algunas de las interrogantes que se pueden plantear ahí, tal vez tengan que ver con lo que voy a hacer énfasis en este último video, como dije, este último video de reforzamiento, que está centrado principalmente en la última parte de la unidad didáctica. Llegamos ahora a la etapa más reciente de la literatura costarricense. Pensamos, este curso es muy importante por la formación humanística que ustedes reciben, por el conocimiento que pueden tener de las temáticas a las cuales nos permite la literatura tener acceso y a través del discurso literario poder hacer una profundización, una lectura sobre las dinámicas sociales que nos rodean y tener la posibilidad de asumir una visión crítica ante ellas. Por eso es tan importante este curso y por eso es tan importante conocer, en este caso, los últimos eh, aspectos de la literatura costarricense, la más reciente, la que hablamos del siglo XXI. ¿Ok? Entonces, podemos hablar aquí directamente de que ya nos acercamos vamos a trabajar el capítulo número 5, que es Imaginarios contemporáneos en el siglo XX. En búsqueda de una identidad literaria, se hace incluso a manera de pregunta. ¿Por qué? Porque esta, esta etapa de la literatura costarricense se relaciona, si la parte anterior ya tenía una serie de temáticas amplias, diversas, múltiples, o sea, que los textos que se escribían a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI ya eran bastante complejos, ya eran a nivel de temas, a nivel de lo que se trataba, ya era amplio, ahora en este caso es aún más. ¿Por qué? Justamente la caracterización que se hace en la unidad didáctica al inicio de, de este capítulo es, ok, nos encontramos ante una literatura costarricense, o sea, una producción de cuentos, novelas, poesía. Ese capítulo está muy enfocado en la narrativa, o sea, cuentos, novelas, pero también en otras prácticas literarias. Entonces, cuando hablamos de literatura es eso, ¿no? Poesía, cuento, novela, ensayo, eh, el teatro, el género dramático, que va
a tener como principal característica quizás el encuentro, entre las temáticas, las representaciones de esa identidad costarricense a través de la literatura que se daban desde finales del siglo XX al inicio del siglo XXI, estas, algunas o la mayoría permanecen, ya las vimos en el periodo anterior, permanecen y conviven e interactúan con las nuevas temáticas que surgen después, ya en las primeras 2 décadas, que son las que estamos viviendo del siglo XXI, ¿ok? Del siglo XXI, y que las podemos dividir en 5. En primer lugar, identidades y sociedades futuras en la nueva ciencia ficción costarricense, crimen y literatura, novela negra y policíaca costarricense, identidades homoeróticas y diversidad sexual, mujeres escritoras en el nuevo milenio y más allá de la casa paterna, entre lo local y lo global. En esta explicación voy a enfocarme principalmente en los primeros 3. Una caracterización, un abordaje de los temas alrededor de la nueva ciencia ficción, enfatizamos ahí nueva ciencia ficción, no quiere decir que anteriormente no se escribía ciencia ficción en Costa Rica, pero la que se escribe ahora es pues más compleja, es más diversa y las editoriales y la producción literaria es más abundante y le han abierto un espacio más amplio a estas nuevas manifestaciones literarias. Entonces, ya podemos decir que hay una franja de escritoras y escritores que se encargan de trabajar la llamada nueva ciencia ficción. ¿Por qué nueva? Porque va a tener las características que vamos a estudiar ahora. Crimen y literatura, lo que es la novela negra y policíaca costarricense. En muchos casos se pueden tomar como sinónimos, sin embargo, cada una tiene sus particularidades, ¿ok? Cada una tiene sus particularidades. Eh, Tienen influencia o están marcadas por Edgar Allan Poe, por las investigaciones o la literatura similar a esta que realizó Sir Arthur Conan Doyle con la saga muy reconocida de Sherlock Holmes, pero eso se traslada evidentemente a un escenario costarricense, a una literatura nacional que lo va a trabajar de una manera específica. Y las identidades homoeróticas y la diversidad sexual, que tiene que ver con las nuevas representaciones identitarias que escapan a lo establecido y que no se sienten identificadas con lo establecido. Estas representaciones ligadas al homoerotismo, a la diversidad sexual, en muchos casos entran en conflicto con los discursos oficiales o los discursos normativos del género. Y en Costa Rica también tiene un espacio importante esta literatura, ¿no? Eh, que estas primeras 3, o todas en general, tienen algo en común, el contexto costarricense. ¿Cuál es ese contexto? Ya no es ese contexto, digamos que de asombro en un primer momento, o hasta de incertidumbre sobre los cambios que acontecen en el país con la entrada en vigencia de la globalización. No, acá es una, una relación con el contexto, ¿de qué manera? De la manera en que ya la globalización, el libre comercio, todas esas políticas impactan directamente en la visión de las personas que escriben ficción en Costa Rica. Y eso lo vamos a ver principalmente o con una importancia
particular en la nueva ciencia ficción, porque hay un componente de reflexión desde muchos ámbitos, desde el ámbito medioambiental, desde el ámbito del impacto tecnológico en las dinámicas sociales, e incluso en un plano de que la literatura no solo está ubicada en un contexto social y que ese contexto social se expresa de una u otra forma en la literatura, sino también de que la misma literatura, en la literatura, somos capaces de imaginar al mundo, de crear mundos, de trasladarnos al futuro, desde el futuro regresar al pasado. Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, identidades y sociedades futuras en la nueva ciencia ficción costarricense. O sea, el tema de la identidad sigue estando ahí involucrado. Esa pregunta, esa inquietud por lo que somos, por lo que soy, esas identidades, esas subjetividades, esas colectividades y esa reflexión sobre lo que soy, sobre lo que somos como país, como grupos sociales dentro del país, está presente y se manifiesta, en este caso, con la nueva ciencia ficción costarricense. Como dijimos, ya ha habido producciones literarias enfocadas en este tema. Podemos imaginar la de Alberto Caña, la de Alfredo Cardona Peña, de otras generaciones anteriores, pero que en este caso hay una diferenciación importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar existe una representación del cuerpo distinta. ¿En qué sentido? En que hay una convivencia entre lo humano y lo no humano. Ya hay una presencia de máquinas, de robots, de incluso criaturas extraterrestres que son parte de la convivencia en el planeta Tierra. Entonces está ubicado ese escenario. Entonces, e incluso la hibridez, la unión del cuerpo con máquina. Todo eso lo vemos en lo que nos da a conocer, o lo que nos dan a conocer estos relatos, mediante personajes, mediante situaciones, pero principalmente mediante esos personajes diferentes, ligados a lo tecnológico, ligados a lo no humano. Y claro, eh, eso no humano es creado, de cierta forma, por el ser humano. Sin embargo, esa creación humana, que es la tecnología, que es la robótica, que es la cibernética, o que incluso es ya sería un poco diferente, el contacto con seres de otro planeta, pues bueno, este, está muy ligado a la propia creación humana y cómo esta creación humana, pues, rebasa los límites o las intenciones iniciales que se tenían con respecto a esta creación de lo no humano, que ya es parte de esa realidad en la cual se ubican los sujetos en las narraciones, ¿no? Lo no humano como necesario para la convivencia, lo no humano como algo inevitable, ¿verdad? En unos casos de apoyo al ser humano o en otros casos, de resguardo y en otros casos de enemistad. Ok. La segunda es la representación neoficcional de la ciudad. ¿En qué sentido es neoficcional? Desde que la ciudad, se ubica como en el plano de las nuevas ficciones. Hay un texto en donde justamente se habla de esa ciudad eh, amurallada, de ese evitar entrar en contacto con la gran urbe, que es fuente de barbarie, que es fuente de, por decirlo así, perdición. Y bueno, hay una comunidad que se aísla de eso, de esa, de ese, de esa ciudad que está ahí a la par.
pero se aísla. ¿Por qué? Porque, como dije, se identifica con lo barbárico, con lo, con lo nocivo. Y ahí se busca esa pretensión de aislamiento, ¿no? De incluso, en cierta forma, negar el hecho de que somos seres sociales. Entonces, por lo mismo es que se lleva a cabo esta representación neoficcional de la ciudad, que es muy diferente, por ejemplo, a cómo se representa la ciudad en los textos de la generación anterior. Claro, no son ciencia ficción, estamos de acuerdo, es una visión, pues, como ya hemos visto, de la ciudad entendida como un personaje más de la literatura, de la ciudad entendida como un espacio en donde se manifiesta la marginalidad, la exclusión, no acá. En este caso, eh, se le ve, por supuesto, como un elemento barbárico, pero se busca crear esa barrera, ¿no? Esa barrera, ese distanciamiento total con la ciudad en este caso. Entonces hay una nueva forma de entender, hay una nueva forma de concebir la ciudad desde estas novelas o desde estos textos de la ciencia ficción, ¿ok? Que, vuelvo y repito, la ciencia ficción viene siendo un paradigma o un modelo de escribir novelas o cuentos o historias muy alejado de lo que ha sido el paradigma o el modelo más realista, más de tocar historias de lo cotidiano, de la realidad. La ciencia ficción se aleja un poco de eso, se aleja bastante de eso. Entonces, la ciudad también es parte de es una parte importante, ¿no? De esa nueva manera de escribir, en este caso la ciencia ficción, ¿no? Eh, Y por eso es importante entender esa representación neoficcional. Si estamos ubicados en la ciencia ficción, la nueva ciudad de la que se habla en la ciencia ficción va a ser diferente a la que hemos visto anteriormente. Luego, hay un desplazamiento temporal, espacio-temporal, que va en muchos casos del futuro al pasado. ¿En qué sentido? Seres que pues son nacidos, qué sé yo, un ejemplo, en una época específica, 2040, 2050, se trasladan o se desplazan, como dice la palabra, desplazamiento espacio-temporal, se desplazan de ese futuro, que como dije, desde la ciencia ficción se pueden imaginar mundos nuevos, mundos de los cuales, claro, tenemos pistas, se habla, pero que tenemos ahí toda la posibilidad creativa, artística, de a través de la literatura crear una nueva sociedad, ¿verdad? Que son las sociedades futuras, las que hemos visto en películas, las que hemos visto en historietas y en otros relatos, ¿no? Entonces la literatura costarricense se involucra en esa dinámica. Entonces, ¿qué sería ese desplazamiento espacio-temporal? Se viaja de un momento específico, futuro, del país o de una zona, se viaja del futuro hacia el pasado, hacia una época previa en la historia del país o en la historia de otras zonas. ¿Ok? Por ejemplo, se vuelve a la época, qué sé yo, un ejemplo, ¿verdad? Eh, de la guerra civil del 48. Vamos a tener sujetos del 2040 en la guerra civil del 48, por ejemplo. Y a partir de ahí entran en contacto esas, digamos que, dos civilizaciones, esos dos momentos históricos, tanto pasado como futuro. Por eso es que hay un desplazamiento temporal en buena parte de estas
de esta nueva ciencia ficción costarricense. ¿Ok? Eh, hay también una, una contraposición entre este, la ciudad tecnócrata, civilizada, frente a la ciudad pues, más contemporánea, más reciente del país. ¿Ok? Que es, como dije ahora, un poco es identificada, incluso con la barbarie. Cuando hablamos de ciudad tecnócrata, civilizada, ¿por qué es? Porque la primacía de lo tecnológico, la importancia que se le da a este modo de vida más reciente, más ligado a los avances en la robótica, los avances en las diferentes tecnologías, vemos justamente algo similar a lo que hablábamos ahora, ¿no? Esa ciudad amurallada, esa ciudad que este, tiene muchos avances tecnológicos, que pues busca aislarse justamente del contexto tradicional josefino, por decirlo así, ¿no? Pero que conviven, ¿no? Que conviven, pero que se aíslan y que ponen esa barrera, ¿ok? Eh, Cuando hablamos de avances tecnológicos, estamos hablando de eso, de seres no humanos, de inventos, de medios de transporte súper avanzados, pero para que esos inventos, para que esas nuevas creaciones, esos seres no humanos, pues puedan tener su sobrevivencia, puedan tener su desarrollo tecnológico y se sigan creando inventos y se siga facilitando la vida, ¿no? Este, para que eso se dé, se ocupan crear, como dice el relato, ¿no? Las famosas ciudadelas seguras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden convivir, no pueden mezclarse las, la ciudad tecnócrata, civilizada, con la ciudad más reciente, digamos, o contemporánea josefina. ¿Por qué? Porque en los textos, como el texto de Mariana Castillo, que habla de eso justamente, esta ciudad, en donde no hay esa tecnocratización, es vista como una ciudad violenta, como una perdición, como una ciudad atrasada tecnológicamente. Entonces, se busca crear esa barrera, ese distanciamiento entre una, un tipo de ciudad y la otra. ¿Por qué? Porque, como dije, la única manera en que estas ciudades del futuro, estas ciudades seguras, puedan tener esa condición es basado en el aislamiento y en la separación de lo que no es seguro y de lo que no es tecnológico. ¿Ok? Por eso es tan importante. A continuación, vamos a ver eh, los otros aspectos relevantes sobre esta caracterización, en donde hablamos directamente del control social y el dominio tecnológico. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos en la literatura de la nueva ciencia ficción costarricense? Este, ese entorno urbano, esa ciudad tecnócrata, este, tiene un cierto ambiente. ¿Y cuál es ese ambiente? De que para sobrevivir, y vuelvo y repito, para seguir desarrollando esa tecnología, para seguir desarrollando los avances, para seguir desarrollando esas creaciones no humanas, este, tiene que existir un entorno urbano en el cual
justamente exista una vigilancia, un control social que se ejerce principalmente por, ya sea esos robots de punta, de tecnología de punta, de avanzada. Por supuesto, al ser robots, pues no tienen el concepto de alma, de sentimientos, ese no existe. Está, por supuesto, el tema del automatismo, el tema de la ejecución de sus funciones, el tema de la computarización, justamente de lo que deben realizar. Lo que garantiza la protección y lo que garantiza el desarrollo de esos sistemas tecnológicos tan avanzados. O sea, ese control social y ese dominio tecnológico se realiza directamente por las creaciones humanas, que es lo no humano, los robots, los androides, todas estos personajes, estas figuras que ya empiezan a tocar la puerta de la literatura costarricense de este periodo, ¿no? O también, o también se describen mecanismos de vigilancia, mecanismos de invasión por supuesto, a la privacidad, a la convivencia humana, formas de mantener a raya todo aquello que amenace, que vaya en contra de, eh, de esa sociedad tecnológica mediante esos sistemas de seguridad, esos sistemas de vigilancia avanzada, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Por eso es que en los diferentes textos de la literatura costarricense, ya sea el de la 11ª generación o el texto sin protocolos de seguridad, eh, está presente esa temática, esa discusión. ¿Por qué? Porque esas sociedades nuevas que se crean en el texto, que se crean en los textos, son sociedades en donde, pues bueno, hablan de los efectos de la tecnología. ¿Y cuál ha sido ese efecto de la tecnología? La deshumanización, el miedo. ¿Por qué? ¿Por qué existe la necesidad de control social? Porque hay miedo, porque el ser humano ha dado paso a seres que no son humanos, y ahí, como dije, la deshumanización, la falta de una conciencia crítica, el predominio de esa ciencia positivista. Entonces, los textos de la nueva ciencia ficción asumen una crítica social a que, porque advierten los efectos de los avances tecnológicos, de los avances de la robótica. ¿Y cuáles efectos es? De sociedades con un férreo control social, con sociedades, y claro, cuando hay un férreo control social hay una, un modo de, de gobierno o un modo de régimen político autoritario, totalitario, ¿no? En donde se evita justamente que el ser humano sean seres pensantes y creativos, y más bien vivan justamente a merced o sometidos a sus propias creaciones, en este caso la tecnología. Muy bien. Ahora, en cuanto a la crisis medioambiental, explotación y extinción de la naturaleza, vuelvo y repito, la narrativa de la nueva ciencia ficción costarricense, ¿en qué centra su atención? En las consecuencias de la acción humana, en el marco de avances tecnológicos cada vez más frecuentes, de una ética basada en, para llegar a tal fin, no me importan los medios que haga, una ética basada también este, en lo económico, en maximizar las ganancias,
al precio que sea, incluso al precio de acabar con el medio ambiente. Por eso es que el texto, justamente los diferentes textos que abordan esta parte de la nueva ciencia ficción, hablan de la crisis medioambiental, hablan de un uso irracional de los recursos naturales, escenarios apocalípticos, en donde la naturaleza prácticamente no existe, la flora, la fauna han sido exterminados, y entonces plantean esos escenarios. La nueva ciencia ficción plantea esos escenarios en los cuales el lector se sensibilice, se concientice a partir de estas historias que son novedosas, ¿no? Dentro de lo que es la literatura costarricense. Entonces, son parte de esos procedimientos, ese impacto que nos puede causar el discurso literario para movernos, hacer transformaciones y poder ser claros y vislumbrar hacia lo que vamos, hacia lo que ya estamos incluso involucrados. Y el último punto de la ciencia ficción tiene que ver con, de la nueva ciencia ficción tiene que ver con em, la, imaginando el pasado, el efecto premonitorio de la ciencia ficción. ¿En qué sentido? De que mediante la nueva ciencia ficción podemos, los mismos escritores y escritoras, al crear nuevos escenarios del país o del mundo, al crear mundos, al crear o al pensar en el futuro en determinadas circunstancias, incluso esa capacidad creativa y crítica, ¿no? Basado en lo que estamos viviendo, esa capacidad creativa nos lleva incluso a empatar, ya sea de manera arbitraria o incluso por ese patrón de creatividad y de pensamiento, de llevarnos a ciertas coincidencias sobre lo que en algún momento se planteó en los textos literarios y que, pues bueno, llegaron a ocurrir en la realidad, ¿no? ¿Qué más prueba que lo que pudimos ver en la unidad didáctica sobre el tema del COVID, ¿no? Cómo la escritora Evelyn Ugalde se imagina. Pues, ella escribió algo, este, escribió algo en el 2011 que se hizo realidad 9 años después, que fue todo lo que sucedió con la pandemia, ese escenario social de aislamiento, de reclusión, producto de una pandemia que quizás en ese momento ni nos pasaba por la cabeza, pero que lo vivimos y que lo vivimos de una manera bastante particular. Entonces, eh, ¿por qué hablamos de efecto premonitorio? ¿Qué es eso de efecto premonitorio? Es tal el potencial que tiene la ciencia ficción, en este caso, la nueva ciencia ficción, ese potencial crítico, esa capacidad que tiene de dar cuenta, de referirse a las consecuencias de los avances tecnológicos, de esa parte de la creación humana sobre la misma humanidad, que incluso lleva a pensar en situaciones que en un momento fueron extremas y que fueron impensadas, pero que sí se dieron en la realidad. En este caso es la pandemia, ¿no? Que además, si uno se pone a ver la argumentación con la cual, o la construcción de ese discurso literario, a partir del cual se llega a hablar justamente de esta pandemia, en el caso de Evelyn Ugalde, pues bueno, entonces hay una coherencia, hay una coherencia. No es quizás coincidencia o una casualidad, ¿no? Sino que el camino por el cual transita el ser humano lleva a que en algún momento esto se diera, ¿no? A que en algún momento esto se diera, incluso se habla
futuro, en el futuro de más y más pandemias y nuevos fenómenos como esto. ¿Vieron? Pero no importa, ya seguimos. Un momento. Ok, vamos a volver en este caso. Bien, nos referíamos directamente a las identidades y sociedades futuras en la nueva ciencia ficción costarricense, que es de lo que ya hablamos ahora. Ok, el siguiente aspecto tiene que ver con el crimen y la literatura, la novela negra y policíaca costarricense. Comúnmente son novelas que abordan la temática de investigaciones policiales alrededor de crímenes, en donde existe la figura del investigador y esa figura del investigador tiene que resolver algún misterio, alguna situación, algún asesinato, por ejemplo, alguna violación, algún robo, y la novela negra o la novela policíaca habla de ese deambular del investigador, no solo para deambular en los recovecos de la ciudad, en donde ese investigador, en algunos casos viene a ser un narrador del texto, ya sea protagonista, omnisciente, perdón, protagonista, o bien testigo. eh, no solo es que el investigador va y, o a través del investigador buscamos eh, resolver un determinado misterio, un determinado crimen, sino que a través de esa historia que se cuenta, se detonan, se ponen en juego una serie de críticas y cuestionamientos sociales. Podemos ver mediante ese recorrido que hace el investigador, puede ser un detective, puede ser un policía,
detective privado, etcétera, por un contexto social marcado por la violencia, un contexto social marcado por el misterio, por lo inexplicable, un contexto social marcado por la criminalidad, por una sociedad cada vez más desigual, cada vez más impactada por la globalización, por las políticas eh, comerciales del país, y eso lo vemos a través, eso se vislumbra mediante los textos de la novela policíaca, ¿no? Hay un ambiente nocturno, un ambiente donde prima lo oscuro, un entorno de incertidumbre, un entorno de poca claridad, un entorno de muerte, de soledad, de desolación. A eso nos remite que buena parte de las novelas negras o las novelas policíacas costarricenses se desarrollen en la noche, ya sea los hechos principales o la búsqueda de lo que se está escribiendo, de un asesinato, sea de noche, de una violación, de un robo, sea de noche, de una persecución, sea de noche, y también la búsqueda del mismo, investigador o el mismo personaje principal también se da de noche en lugares tradicionalmente nocturnos, donde se roza con personalidades tradicionalmente nocturnas de la ciudad. Y es un entorno urbano importante, ¿no? Otra característica tiene que ver con el entorno urbano directamente, ¿no? Es un entorno urbano complejo, eh, donde la ciudad se convierte, donde el recorrer las calles, adentrarse por alamedas, eh, por los mercados, estamos prácticamente eh, ante un laberinto, ¿verdad? Donde la persona investigadora o quienes se involucran en la novela policíaca se pierden, ¿verdad? Hay ahí una forma tradicional del suspenso, ¿verdad? Que es esos recorridos, esa tensión narrativa marcada por la angustia. Y hay un desplazamiento también del personaje protagonista, del investigador, el personaje policial, por ejemplo, que se mueve en ese ambiente urbano, en ese ambiente nocturno, en ese ambiente de caos, de angustia y de confusión, a través del cual él va buscando los indicios y se tiene que sumergir en ese entorno. Hay, como dije, una corrupción. Dije, o sea, muchos de esos personajes son, ya sea en los casos de los detectives privados que en algún momento fueron oficiales de policía, y tuvieron que salir por diferentes motivos. Otros son parte de esa institucionalidad policial y a través de ellos recorremos en diferentes ficciones o nos van contando la corrupción, nos van contando este, esas figuras policiales que se venden al poder político, que se venden a las fuerzas de narcotráfico y que lo menos que importa es hacer justicia o proteger a la gente, sino obtener su beneficio. Es la corrupción y es la criminalidad social. Y ahí encontramos en medio a esa personalidad propia del investigador, del detective, que lejos de ser un personaje o de retratarse eh, como un personaje de alta, de alta condición, de un respeto, de un reconocimiento social, de hasta cierta elegancia, cierto garbo, como lo vimos con Sherlock Holmes. No, acá es un personaje incluso violento, atormentado, eh, vicioso, borracho, fumador, depresivo, y que incluso esas mismas cualidades lo hacen dedicar su vida a investigar o a intentar resolver misterios que en muchos casos solo les interesa a las personas involucradas, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablamos ahí directamente de una personalidad violenta, de una personalidad inestable, ¿no? De esa persona
que está muy alejado de ese detective tradicional, ¿no? Hay una estructura narrativa que es lúdica e interactiva, de que nosotros como lectores en las novelas negras o policíacas tenemos que, en cierta forma, colaborar con el investigador a resolver el misterio. Él nos deja a nosotros unas pistas. Nosotros como lectores tenemos que ser muy atentos para involucrarnos en ese juego de palabras, ese juego de acontecimientos, y hay que meternos como lectores para comprender y hasta para resolver o llegar a una interpretación de los hechos que nos plantean esas ficciones. Ese último punto, el 7, pues no aparece como tal ahí marcado, pero sí, sí se resalta en la página, por ejemplo, en la página, en la página 165, por ejemplo, arriba, habla de eso, de lo que estoy diciendo, del papel del lector. Eh, ahí se ubica, ¿no? Pero ya en el cuadro como tal, de donde dice el cuadro 5.3, análisis de textos, género de la novela negra y policíaca, donde habla de las características narrativas. No viene dentro de esas características, pero sí es un elemento importante. Y finalmente, quería referirme, ya lo hice un poco al principio, ¿no? A esas identidades homoeróticas, a esa diversidad sexual que ya es motivo de la literatura costarricense. ¿Por qué? Porque las escritoras y los escritores dan cuenta de una situación o de un contexto social que vive el país en donde los grupos sexualmente diversos alzan la voz, porque son víctimas del maltrato, de la marginalidad, de la falta de derechos, por su, solamente por su condición, por su orientación sexual, ¿verdad? Entonces, estos nuevos sujetos sociales a nivel país, van recobrando fuerza, ¿no? Van recobrando fuerza, su voz se hace sentir esa denuncia, la discriminación, y ese contexto social que estamos viviendo se expresa en las narraciones. ¿Por qué? Porque la literatura lo que busca, como ya hemos visto, es eh, reflexionar sobre lo que somos como país costarricense, como sujetos que estamos acá ubicados en este país. Y la población LGBT y Q más no entra dentro de los parámetros de lo que socialmente es normativo, desde diferentes discursos, desde el discurso patriarcal, desde el discurso religioso hasta el discurso educativo. Entonces, mediante esas ficciones que se van creando, se busca dar voz a esas problemáticas, ¿no? Desde la denuncia hacia, desde la denuncia a esa condición homofóbica que hay en el país, agresiones contra las personas por su orientación sexual, la discriminación desde diferentes maneras. Los textos plasman eso, hasta las vivencias eh, de esa identidad de esas identidades homoeróticas y y de esa diversidad sexual. Cómo se establecen las relaciones afectivas este, por parte de estas identidades y estos sujetos homoeróticos y sexualmente diversos. Entonces los textos se encargan de abarcar pues esta problemática, algo que de lo cual ya se habla más claramente, ¿no? Eh, en la literatura más reciente, ¿no? De esos sectores o de la llamada también literatura LGBTQ, ¿no? Que eso incluye diferentes, esa multiplicidad de diversidades y orientaciones a nivel sexual. Entonces, textos o autores como José Ricardo Chávez, como este, que es muy, muy importante, Alexander Obando, como Uriel Quesada. Ya hay textos importantes también desde
la narrativa anterior, como dije. Hay aspectos que ya se han tratado antes en otras generaciones, como lo ha hecho el mismo José Luis Sánchez, este, más recientemente Camila Schumacher, por ejemplo, este, Laura Fuentes, y una diversidad, una gran cantidad de autores que este, elaboran sus textos, sus ficciones, con esa clara connotación homoerótica, ¿no? En donde se busca dar voz más allá de esa visión tradicional de lo que concebimos nosotros como género, orientación o identificación sexual. Entonces, explicación de este video, espero que les ayude para identificar o para esclarecer esas tres vertientes, esas tres temáticas, tendencias a través de las cuales transitan la nueva, la literatura costarricense más reciente, ¿no? Que es de las últimas 2 décadas. Y como les dije, espero que este video les haya servido para reforzar sus conocimientos de este curso de literatura costarricense e identidad nacional.